Buenas tardes, bienvenidos a la clase 12 de Dinámica Avanzada. Vamos a continuar viendo el tema de dinámica analítica o mecánica analítica, como lo quieren llamar. Habíamos estado viendo el tema primero de coordenadas generalizadas, grados de libertad. Hace dos clases más o menos habíamos empezado a ver el principio de D'Alembert, luego vimos el principio de trabajo virtual y cómo a partir del principio de trabajo virtual vamos derivando las ecuaciones hasta llegar a las ecuaciones, a las famosísimas ecuaciones de Lagrange, ¿no es cierto? Que las habíamos dejado planteadas en la clase pasada, ¿sí? Y habíamos hecho un pequeño ejemplo utilizando la formulación de Lagrange, ¿no? Aquí tenemos las ecuaciones, bueno, aquí tenemos el principio de D'Alembert para multipartículas, luego de eso habíamos visto el principio de D'Alembert para un conjunto mínimo de coordenadas generalizadas, y hicimos un ejemplo con esto, ¿cierto? Hicimos un ejemplo, que era el ejemplo este que luego al final hicimos un pequeño video, ¿no es cierto? Ese escoba o ese, no sé, como forma rara que se caía de la pared, ¿no? ¿Verdad? Y ahí nos quedamos. Entonces, esta clase vamos a continuar en la misma onda, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? De esto mismo, y de ahí vamos a extendernos un poco más y ver más en detalle lo que es la ecuación de Lagrange, básicamente, ¿no? Ya, entonces déjenme abrir. Oh, aquí fue donde me quedé. Ya, entonces vamos a hacer un segundo ejemplo, ¿no? Este ejemplo era básicamente un ejemplo en donde teníamos una restricción tanto en dirección Y como en dirección X para la partícula 2 y 1 respectivamente, ¿verdad? Y esto de aquí, al resolverlo nos daba una ecuación parecida a la ecuación del péndulo, ¿no? En donde la única diferencia es que el signo estaba cambiado, lo que significaba que el sistema se aceleraba, ¿no? Se aceleraba al momento de caer, ¿no es cierto? Entonces, veamos ahora un sistema de 2 grados de libertad, ¿no? Veamos el clásico ejemplo del carrito con el péndulo, ¿no? Que está en muchos libros, en muchas páginas web. De hecho, creo que hay un ejemplo resuelto por un profe del MIT, ¿no? Si quieren verlo, MIT en OpenCourseware, ahí está resuelto también este aquí, ¿no? Entonces tenemos dos partículas, la partícula 1, que es la masa del carrito, ¿no? Esta de aquí, y tenemos la partícula 2, que es la masa del péndulo, básicamente, ¿no? La barra negra no tiene masa, ¿no? Es simplemente un conector entre la partícula 1 y la partícula 2. Y nuestras coordenadas básicamente van a ser dos, ¿no es cierto? Vamos a tener una coordenada que es la posición del carrito y vamos a tener otra coordenada que es el ángulo básicamente del péndulo, ¿cierto? Posición del carrito y el ángulo del péndulo, ¿sí? Entonces, este es un conjunto mínimo por cuanto el número de grados de libertad es igual al número de coordenadas, en este caso generalizadas, ¿no es cierto? Una coordenada es básicamente la posición del carrito con respecto al origen. En este caso, mi origen yo lo defino como este cero de aquí y tengo dos direcciones, una dirección N1 sombrero y otra dirección N2 sombrero. Esta sería mi eje inercial, ¿cierto? Y la otra posición sería esta posición de acá, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en términos preliminares. Y por supuesto tenemos una fuerza externa, ¿sí? A esta se le llama muchas veces fuerza de control. Básicamente es una fuerza externa que se la pone directamente en la parte de las fuerzas generalizadas de la ecuación. Ya vamos a ver, ¿no? Ya, entonces veamos esos dos vectores de posiciones que son iguales, ¿no? En el marco inercial, ¿sí? Entonces el vector posición R1 va a ser igual. Voy a poner este sistema, lo voy a expresar en forma vectorial matricial, porque básicamente es un sistema de 2 grados de libertad, ¿sí? Eso es equivalente a escribir cada vez y cuando dos ecuaciones. En vez de escribir dos ecuaciones cada vez y cuando, voy a escribir una ecuación matricial cada vez y cuando, ¿sí? Entonces, este sistema va a ser igual, o el vector posición R1 va a ser igual a X y 0, ¿no es cierto? Básicamente en el marco inercial, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que decir R1
es igual a x en dirección n1. ¿Sí, no? Estoy poniéndolo simplemente en forma matricial para ahorrar tiempo. ¿Sí? Y el vector R2, este de acá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esto en X menos esto en Y o en N2, ¿no es cierto? Esto en N1 menos esto en N2, ¿sí? Entonces, mi vector de direcciones es N1 y N2, entonces va a ser igual a R1, primeramente, más en... ¿qué es esto de aquí, no? Esto en R1 y de aquí voy para acá. Esto en X y esto en Y, ¿verdad? Entonces, en X voy a tener L seno de teta y en Y voy a tener menos L coseno de teta. De nuevo, esto de aquí es en el marco inercial, ¿cierto? Esto aquí es igual, solamente esta es la última vez que escribo las ecuaciones explícitamente para que lo vean, ¿no? Esto es igual a R2 es igual a X N1 más L seno de teta, si quieren pongámoslo agrupado. Todo esto es N1, ¿sí? Ahí. Y me falta la segunda parte, menos L coseno de teta en N2. Sí lo ven, ¿no? Sí ven lo que estoy haciendo. Simplemente estoy escribiendo estas ecuaciones en forma matricial vectorial, para que sea más fácil, ¿ya? Chévere. Hagamos lo mismo con las fuerzas aplicadas, o sea, con esa fuerza externa. F y con el peso del péndulo, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí que las fuerzas, les voy a llamar F1 aplicada. ¿A qué va a ser igual esta F1 aplicada? Va a ser igual a... en el caso de las fuerzas aplicadas en la partícula 1, ¿qué nomás tengo aplicado yo en la partícula 1 que ustedes ven ahí? Esa fuerza externa es obvia, ¿verdad? ¿Y hay alguna otra o solo esa? Está el peso también, ¿verdad? Entonces, la fuerza aplicada F de T, esta de aquí, está aplicada en dirección N1 y el peso está aplicado en la dirección N2, ¿verdad? Entonces, esas fuerzas en la partícula 1 aplicadas van a ser iguales a F de T en I o en N1 y menos M mayúscula por G en N2, ¿no es cierto? Esto es F nomás, no F punto. Ya. Y en la otra dirección, en la otra masa, F2, aplicado en la segunda masa, no tenemos nada externo, pero sí tenemos el peso, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a 0 y menos M por G. Todo inercial, ¿no? Todo con respecto al marco inercial. ¿Sí? Bacán. Entonces ya tenemos lo que necesitamos para llenar las ecuaciones del principio de D'Alembert. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que nos arroja el principio de D'Alembert. Lo que queremos llenar es básicamente esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Esta ecuación de aquí. Fuerzas externas menos la masa por la razón de cambio de la velocidad o la razón de cambio del momentum lineal igual a 0, básicamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué tenemos en el principio de D'Alembert, ¿no? Para la primera masa vamos a tener m más m mayúscula, ¿verdad? Por x doble punto, más ml por el coseno de teta por teta doble punto, menos ml por teta punto al cuadrado seno de teta menos f de t es igual a 0. ¿Sí? Para la primera masa. Y para la segunda masa, ml coseno de teta por x doble punto más ml cuadrado teta doble punto y más m por g por l por coseno de teta, de nuevo igual a 0. Esto es equivalente a lo siguiente. Es equivalente a m más m, ml coseno teta, ml coseno de teta y ml cuadrado. ¿Sí? Ml cuadrado. Esta de aquí multiplica a mis estados de aceleración, ¿cierto? Mis estados de aceleración, teta doble punto, más
la matriz, todo lo demás va en la otra matriz, básicamente, ¿no? Esta es una manera de expresar estas ecuaciones en forma matricial. Menos ml teta punto cuadrado seno teta menos la fuerza externa en el primer caso y mgl por el coseno de teta, ¿no es cierto? Esto es igual a 0, 0. Esto de aquí, ¿qué me arroja? Me arroja un sistema de la siguiente forma, ¿no? Me arroja un sistema de la siguiente forma. No importa. Voy a copiar y a pegar. Disculpen la demora. Copiar y pegar. Ya. A ver, por aquí me falta un punto. Este de aquí. Ya. Entonces, esto de aquí me genera un sistema de la siguiente forma, ¿no? Me genera un sistema de la forma M. Esta es una matriz que depende de coordenadas generalizadas, ¿sí? Esto de aquí es un vector de coordenadas generalizadas segunda derivada, ¿no? Esto es un vector de coordenadas generalizadas F, ¿no es cierto? Que depende de Q punto y T, puede depender de todas esas variables, y este de aquí es un vector 0, ¿no? 0. Entonces, esto me genera una ecuación. La doble rayita abajo significa matriz, y la rayita significa vector, ¿sí? Entonces, M de, pongámosle de Q, por Q doble punto, esto es vector, ¿no? Más, este es otro vector, F de Q, Q punto y T, igual a 0. Este de aquí es el principio de D'Alembert de este sistema, ¿no? Que siempre coloca las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden para cada una de las coordenadas generalizadas. Entonces, si ustedes tienen un sistema de 2 grados de libertad, van a tener un sistema de 2 ecuaciones, ¿no? Con una matriz de masa de 2 por 2, 2 variables, si se puede llamar de estado, ¿no? La una es el 1 grado de libertad o la una coordenada generalizada y la otra coordenada generalizada, y una matriz o un vector de fuerzas en este caso. Y todo eso igual a 0. ¿Sí? Entonces, la matriz de masa es M de Q, es una matriz simétrica e invertible. ¿Sí? Una matriz simétrica e invertible. Si la matriz de masa no les da algo simétrico, significa que se equivocaron en algo. O sea, este elemento tiene que ser igual a este elemento de aquí. ¿Sí? Y debe ser invertible, ¿no? Porque necesitamos que esa matriz tenga una inversa. ¿Por qué necesitamos que esa matriz tenga una inversa? Por la famosísima línea de MATLAB, ¿verdad? La famosísima línea de MATLAB, que es, ya la voy a poner, pero básicamente lo que queremos obtener es Q doble prima es igual a menos M inversa por F, básicamente, ¿no? Por F de las coordenadas generalizadas, ¿no? Q punto y T, ¿no? En MATLAB, ¿cómo es la línea? Q igual a M backslash F, ¿no es cierto? M raya, no sé, raya de fracción virada, no sé cómo se llama ese carácter en español. Backslash F. Esta es una línea para calcular directamente la inversa de la matriz M y multiplicarla por F. La idea es que estamos resolviendo un sistema de la forma AX es igual a B, ¿no? AX es igual a B. Y queremos encontrar X, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo, ya sea que utilicemos D'Alembert o Lagrange, que es como que la consecuencia de D'Alembert, tanto en la una como en la otra metodología, obtenemos un sistema que es muy fácil de modelar en MATLAB, muy fácil de simular en MATLAB, ¿sí? Extremadamente fácil simular estas ecuaciones en MATLAB. Simplemente yo tengo que poner las ecuaciones en esta forma, perdón, en esta forma de aquí, ¿sí? Y yo puedo utilizar ODE 45 para simular cualquier sistema dinámico, básicamente con 2 líneas en la función y unas 4 líneas en el código principal. ¿Alguien está familiarizado con ODE 45, con cómo se modela un sistema dinámico en MATLAB? No. ¿Alguien del curso tal vez? ¿Lo hizo alguna vez? ¿No? No, doctor. No. No, doctor.
Tratemos de hacerlo entonces ahorita, ¿ya? Tratemos de hacer este sistema de aquí, que es más sencillo en MATLAB, para que vean lo fácil que es, ¿sí? Vamos a ver si logramos. Esto no lo preparé, pero lo podemos hacer así de memoria, ¿ya? Entonces déjenme abrir MATLAB y les muestro para que vean que es increíblemente sencillo, ¿no? Pero necesitamos tener esa forma en las ecuaciones. Si no las tenemos en esa forma, se nos complica la vida. Entonces vamos a ver. Voy a compartir MATLAB, que aquí lo tengo abierto. Ya, entonces, sí, la mayoría me imagino que están familiarizados con MATLAB y la interfaz de MATLAB, ¿no es cierto? La mayoría tiene MATLAB en color blanco, yo lo pongo en color negro, pero es básicamente el mismo programa, ¿no es cierto? La misma interfaz. Entonces, para simular un sistema dinámico, lo que yo normalmente hago es creo dos programas, o más bien dicho, dos códigos, ¿sí? Un código es un código que yo le llamo main. ¿Dónde está el nombre de aquí, de este código? Aquí está el código, ¿verdad? Este se llama oscillator main. Sí, no sé si lo alcanzan a leer aquí. Oscillator main, ¿no es cierto? Es un código común y corriente de MATLAB, ¿sí? Y el segundo código es un código que se llama función, que le llamo oscillator function, ¿sí? Entonces, oscillator function es la función en donde se resuelve la ecuación diferencial, ¿verdad? Y el oscillator main es el código en donde se calculan las condiciones iniciales, se mira cuál es el tiempo inicial, el tiempo final, se mira el criterio de error para ver cuándo se termina la simulación, o si es que hay un error mayor al error permitido, en fin, como que se calibran todos los settings de la simulación, ¿sí? Entonces voy a grabar este de aquí como un código diferente, con un nombre diferente, y lo voy a guardar en la carpeta de dinámica avanzada para subirlo luego al sitio web, ¿sí? Vamos a poner aquí, vamos a crear una carpeta que se llame MATLAB, y le voy a llamar así mismo, que se llame oscillator main, y este de aquí que se llame oscillator, no, acá, grabar como oscillator function, ¿sí? Ese sería el archivo fuente. Sí, ya les explico. Entonces, déjame grabarlo primero, porque si no, no, es esto de acá. Ya, entonces, oscillator function, lo voy a llamar igualito a las dos, ¿ya? Entonces, en el archivo madre, se puede decir, es este main. Entonces, ¿de qué consiste este main? Lo primero de aquí, no le paren bola, que son simplemente formas de settings para dibujar, ¿sí? Para las líneas y todo, que quiero que me ponga de tal color la línea y tal. A partir del segundo comentario, este de aquí, tenemos básicamente las condiciones iniciales y los parámetros de tiempo, ¿sí? Las condiciones iniciales y parámetros de tiempo. Tengo primero el tiempo inicial, que es mi tiempo cero, y mi tiempo final, que es el tiempo en el que yo quiero que pare la simulación, ¿verdad? Por ejemplo, quiero que me simule el sistema de 0 a 0.3 segundos, o a 10 segundos, o a 20 segundos, o a el tiempo que yo quiera, ¿sí? Eso me hace estas dos líneas de aquí. Si quieren, pongámosle aquí comentario, tiempo. Elegir, no. Definir tiempo de simulación. ¿Sí? El siguiente grupo de comandos es básicamente las condiciones iniciales, ¿sí? Definir condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, y de 0 igual a 0, b de 0, este es posición, b de 0 igual a 0 es velocidad inicial, ¿no? Y mi condición inicial, si yo lo quiero poner en forma de vector, le llamo un vector z0 y digo que es igual a y0 y b0. O sea, posición inicial y velocidad inicial, ¿verdad? Y esto de aquí, si es que quiero hacerlo utilizando periodo, creo que esto de aquí no lo uso para nada, lo voy a comentar, ¿no? Lo voy a comentar. Pero yo puedo definir otros parámetros si quiero aquí, ¿no? ¿Ok? Y las opciones es un comando básicamente fijo en donde yo defino cuál es la tolerancia que quiero para mi simulación y cuál es la tolerancia absoluta. Hay algunos parámetros que yo puedo calibrar con este ODZ, ¿no? Y si ustedes quieren ver más parámetros que quisieran calibrar, si es que están haciendo ya una función un poco más complicada o
o que tiene otras cosas que considerar, pueden siempre escribir el código o la línea help o doc, ¿no es cierto? Doc o de set, y les va a salir el documento de MATLAB en donde van a poder ver eso que necesitan ver en... déjame compartir mejor la pantalla entera, ¿no? Les va a salir el documento de MATLAB que tiene que ver con ese comando y pueden ver ahí qué sets nomás pueden cambiar, ¿no? Aquí hay diferentes cosas que pueden cambiar. Yo lo único que estoy poniendo aquí es la tolerancia relativa y la tolerancia absoluta que está por ahí, acá, ¿no? Son las dos únicas cosas que yo tengo seteado. Pero miren que hay todas estas opciones para cambiar, si quisieran hacer algo más elaborado, ¿sí? Es decir, esa función existe dentro de MATLAB. Claro, esta es una función de MATLAB. Esta es una función de MATLAB, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos condiciones iniciales, tiempo de simulación y aquí pongámosle opciones, definir opciones de simulación, ¿sí? Esas tres cosas son lo único que necesito para llamar mi función de simulación, que es ODE45, ¿sí? Hay algunos tipos de ODE, de nuevo, si ustedes quieren hacer algo más elaborado, ¿verdad? Doc ODE45. Ahí van a encontrar lo que pueden hacer con ODE45 y cuándo se usa ODE45, cuando este es un solver de ecuaciones diferenciales muy versátil, en donde pueden resolver ecuaciones, la mayor cantidad de ecuaciones. Pero hay ciertas ecuaciones no lineales o más complicadas que necesitan otro tipo de settings y hay otras opciones de ODE, ¿no? Me parece que hay ODE 112, ODE, por aquí debe estar todas las que hay. No lo encuentro, pero bueno, hay diferentes tipos de ODE. Acá está, ¿no? ODE 113, ODE 15S, ODE 23. Entonces, dependiendo si es una ecuación ya más compleja, tienen que ya ir a algo más específico. Pero lo más general es ODE45, ¿sí? Entonces, ¿cómo la llamamos? Llamamos ODE45 el nombre de la función en donde estamos resolviendo la ecuación diferencial, que ya la pusimos, ya la grabamos y se llamaba oscillator function. Las condiciones iniciales y, perdón, el tiempo de simulación, las condiciones iniciales y las opciones. Esa es la sintaxis, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es, estos puntos son para ponerlo en dos líneas, pero básicamente está aquí. Vean, es una línea la simulación, ¿sí? Y una vez que corremos esto, directamente tenemos el vector tiempo, el vector X, que va a incluir tanto la velocidad como el desplazamiento de mi sistema, y ya puedo graficar lo que yo quiero con este resultado ya calculado, ¿sí? Vámonos ahora a la función oscillator function para que vean cómo se ve la oscillator function. Y aquí es donde se ve exactamente lo que ustedes ven en la formulación que acabamos de hacer en Lagrange y en D'Alembert, ¿no? Tenemos ecuaciones de segundo orden, ¿sí? Ecuaciones diferenciales de segundo orden, expresadas en forma de ecuaciones de primer orden, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es básicamente la derivada de la primera variable es igual a la segunda variable, y la derivada de la segunda variable, que sería la velocidad, o sea, la derivada de la velocidad es igual a la expresión ya explícita que nos da D'Alembert. Por ejemplo, si quieren, pongamos la que acabamos de... Voy a comentar esto de aquí, y voy a poner esa que tenemos en DY2, o sea, que tenemos en el cuaderno, ¿no? Es igual a G sobre L por el seno de omega t. Seno de omega. Omega por t. ¿Sí? Voy a hacer una ecuación que sea más o menos G sobre L por el seno de omega t. ¿Ya? Y ese omega voy a decir que sea, qué sé yo, 0.1 Hz. Entonces, si es que lo tengo en Hz, aquí esto es en Hz, ¿verdad? Frecuencia en Hz. Frecuencia en Hz. Uy, lo borré. Perdón. En Hz. ¿Ya?
si es que lo tengo en hertz, tengo que multiplicarlo por 2 y por pi, ¿verdad? Omega 2 por pi por omega por t, ¿no es cierto? El omega lo tengo que definir, que ya lo tengo definido, y esto de acá no tengo ni g, ni k, ni m, pero tengo g y l. G igual a 9.8 y L igual, no sé, le voy a poner 1, ¿sí? Ya, y aquí tengo que poner el punto y coma. Pues miren ustedes, y eso es todo, o sea, es una línea de código, perdón, 2 líneas de código en la función y como 4 líneas en el código principal, y la que llama a la función es una línea de código solita, ¿sí? Entonces grabo esto. Esta función no está perfectamente calibrada porque tendría que hacer la parte analítica y no la voy a hacer ahorita por cuestión de tiempo, pero vamos a correr a ver qué me da, ¿sí? Vamos a cambiarnos de carpeta. Entonces, esta ya sería la respuesta dinámica de mi sistema, ¿no? Ante que tengo... ya, estoy resolviendo para muy poquito tiempo, pongámosle, no sé, 30 segundos tal vez. Y vamos a ver qué me da. No sé qué me va a dar, pero vamos a ver qué me da. No sé, algo así, ¿verdad? Una respuesta oscilatoria. Esta de aquí es, a ver, aquí estoy graficando la primera columna del vector X, en este caso desplazamiento, con respecto a tiempo, ¿sí? La segunda columna del vector X va a ser velocidad. Si quieren, pongámosle aquí, desplazamiento es igual a la primera columna del vector X y velocidad es igual a la segunda columna del vector X, ¿sí? El vector X es el vector de estados, ¿sí? Y T es el tiempo, ¿no? T se queda como tiempo. Entonces, si quieren, hagamos un subplot para ver el desplazamiento cómo se ve. Yo quiero graficar desplazamiento versus tiempo. Y luego quiero hacer otro subplot y quiero graficar velocidad versus tiempo, ¿sí? T, control T, este de aquí le voy a poner velocidad. Velocidad, ¿sí? Mi X label quiero que sea tiempo, está bien. Y mi Y label quiero que sea acá, arriba, desplazamiento. Desplazamiento X. Y acá, igual, mi X label quiero que sea tiempo en segundos. Perdón, acá, tiempo T en segundos y mi Y label quiero que sea velocidad. Y esto simplemente para que me ponga bonito el nombre, ¿no? Ahí. Ya, vamos a ver, vamos a correr a ver si sale. Ahí fue, ¿no? Entonces me está dando mi desplazamiento que está medio raro porque tendría que revisarlo y acá tengo la velocidad del mismo sistema, ¿no? Desplazamiento y velocidad versus tiempo, ¿no? Si es que yo grafico, por ejemplo, un sistema de un oscilador, ¿no? Un oscilador que tenga masa, resorte y amortiguador, voy a ver, por ejemplo, aquí en el desplazamiento cómo, dependiendo de las condiciones iniciales, va decayendo en el tiempo y la velocidad también va decayendo en el tiempo, ¿sí? Pero miren, es así de sencillo, o sea, así de fácil se convierte de un problema en el papel a un problema de simulación en la computadora, ¿sí? ¿Quedó medio claro lo que acabo de decir? Este par de programas Sí, los voy a subir en el Canvas para que lo tengan y jueguen con él, ¿no? Pueden ahí o sea, cambiarle cosas. lo que se entiende del desplazamiento es que el móvil va avanzando y después se detiene por el tema de la oscilación y otra vez sigue avanzando y otra vez se detiene por la oscilación y otra vez sigue avanzando y se detiene. Ajá, probablemente, porque Sí. no hice exactamente esa ecuación esa ecuación del carrito que hice el video en la clase anterior, ¿no? Es una ecuación diferente porque tiene omega por t. Pero capaz que si tengo tiempo, trato de arreglar el código para que me grafique exactamente este sistema de aquí, ¿no? Pero era simplemente para que vean la idea de cómo se simula un sistema. O sea, pueden tener cualquier sistema
en forma de una ecuación diferencial de segundo orden. Ustedes lo cambian a primer orden, que es facilito, ¿no? Si quieren, lo hago rapidito para que vean lo fácil que es. Y ya lo pueden ver en MATLAB, lo pueden directamente simular en MATLAB. O sea, es así de poderoso esto de aquí. Les voy a hacer uno rapidito para que lo vean, ¿sí? Ahí. Entonces supongamos que tienen algo así, ¿no? Sistema dinámico. Sistema dinámico MSK. Entonces digamos que tienen mx doble punto más cx punto más kx igual a f de t, ¿no es cierto? El más común de los sistemas. Entonces, para cambiarlo de la forma en que está ahorita, que es una ecuación diferencial de segundo orden, ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿sí? Yo la quiero poner en forma de una ecuación diferencial de primer orden. ¿Cómo lo hago? Digo x doble punto es igual a menos c sobre m x punto menos k sobre m x más 1 sobre m f de t, ¿sí? Entonces yo digo que x doble punto es igual a x2 y que x es igual a x1, ¿verdad? Y por lo tanto, x1 punto es igual a x2, ¿verdad? A ver, no me equivoqué, cuidado. Luego se confunde. Mejor luego al revés, ¿no? x1 es igual a x, por lo tanto, x1 punto es igual a x punto es igual a x2, ahí sí, ¿sí? Y, por lo tanto, x2 punto es igual a x doble punto, ahí, ¿ya? Entonces, yo reemplazo estos valores en la ecuación de arriba y me queda x2 punto es igual a menos c sobre m x punto, que es, x punto es x2, ¿sí? x2 menos k sobre m x1 más 1 sobre m f de t. Entonces, si yo pongo esto en forma vectorial, ¿cómo me queda el sistema en forma vectorial? Que es lo que tengo en la función oscillator.function, ¿verdad? En forma vectorial yo tengo algo así. Voy a tener que x1 punto, x2 punto, es igual a algo por x1, x2, más algo, más todo lo que queda, ¿sí? Entonces, en la primera fila voy a tener que x1 punto es igual a x2. Aquí está. x1 punto es igual a x2. Entonces, 0, 1, ¿verdad? Y en la segunda fila voy a tener simplemente menos k sobre m y menos c sobre m, ¿sí? Y del lado derecho voy a tener simplemente la función, ¿no? Aquí 0 y aquí 1 sobre m, la función externa es f de t, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo meto ahí en el código OD45, ¿sí? Acuérdense de este de aquí, si quieren tomen la foto. Acuérdense de esta ecuación de aquí. Vámonos de nuevo a MATLAB y les muestro que es exactamente eso lo que está ahí. Con la función OD45, ¿no? Sí, sí, en la función, pero en la función, o sea, no en el código general, sino en el function, oscillator function, aquí, ¿verdad? Entonces, miren, la primera, yo defino un vector de salidas que es básicamente la respuesta de mi sistema, ¿no? Y, es un vector de 2 por 1, básicamente. Esta línea lo que me dice es que estoy creando un vector de dos filas y de dos columnas y una fila, ¿sí? Entonces, el primer vector es el x1 punto, que es igual a 0 más 1 por x2, que es esta fila de aquí, ¿sí? Y la segunda fila, el x2 punto, que es básicamente la aceleración, es igual a todo lo que está en el lado derecho, o sea, menos k sobre m, que es por ejemplo lo que tengo aquí arriba, ¿no? Menos k sobre m, menos c sobre m, por la variable, ¿no? Por y1, por y2 y más la fuerza externa, que sería la que está acá, ¿sí? Pero es esta línea lo que reemplaza eso que acabo de decir ahorita en el papel, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Disculpen que no es algo que preparé, pero para que vean y si es que ya quieren empezar a
a explorar temas de investigación o cosas de simulación, ya pueden ver que esta es una manera de hacerlo, ¿sí? Volvamos a la dinámica analítica. Chévere, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este problema? Ninguna. Acá. Entonces, vámonos al siguiente tópico que es... por acá me quedé. Acá me quedé. Ya. Entonces, podemos describir la energía cinética del sistema usando esa matriz de masa que acabamos de calcular, ¿no es cierto? Esa energía cinética en forma matricial es simplemente T igual a 1/2 de velocidad generalizada transpuesta por matriz de masa por velocidad generalizada, ¿no? Q. ¿Sí? ¿Qué sugiere esto de aquí? Esto importante. Esto sugiere que podemos generar ecuaciones de movimiento usando energías, ¿verdad? Usando energías. Y aquí es en donde comienza a hacerse relevante nuestro gran amigo Lagrange, ¿no? Nuestro gran amigo Lagrange. La idea es la siguiente, ¿no? La idea es que tenemos un sistema, retomando la formulación que habíamos estado haciendo en la clase pasada, la sumatoria de J igual a 1 al número de partículas de el principio de D'Alembert, básicamente, ¿no? FJ, de fuerzas activas, menos M por dA dt de la velocidad J, ¿cierto? Producto punto con esos vectores de dirección, ¿verdad? En donde la dirección es permitida, básicamente, ¿no? Este de aquí es el producto punto por los vectores en donde la dirección es permitida, ¿verdad? O el movimiento es permitido, perdón. Esto es igual a 0, ¿verdad? Y igual a 1 hasta n, ¿no? Esto de aquí lo podemos dividir en dos partes. Podemos dividir en una parte que relaciona a este pedazo de la ecuación y la otra parte que relaciona a este pedazo de la ecuación. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Hagamos dos sumatorias. J igual a 1 a n de f, J activas, punto con gamma ji. ¿Sí? Y la otra mitad que es una sumatoria de FJ, de fuerzas activas, perdón, ya no fuerzas activas, de M de ADT de BJ, producto escalar con gamma JI, ¿verdad? Esto es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces simplemente abrí la ecuación. Abrí la ecuación. Ya, entonces, ahora sí vamos a ponerle nombres a cada uno de estos elementos, ¿no? Este tiene un nombre y este de acá va a tener otro nombre, ¿sí? Entonces, el lado rojo es llamado el QI, ¿no es cierto? El QI, que es igual a eso que está arriba, ¿no? Ya no lo voy a repetir, y que son las fuerzas generalizadas, ¿no? N, dos puntos, N fuerzas generalizadas. ¿Sí? Y el lado derecho, que si son un poco curiosos y quieren sacar a mano esto que acabo voy a poner aquí, lo pueden hacer, pues básicamente esto mismo, ¿no? La derivada con respecto, o la razón de cambio de la parcial de t dividido para la parcial de las coordenadas generalizadas, menos parcial de t para parcial de coordenadas generalizadas en desplazamiento, la otra velocidad. Y esto es igual a lo de arriba, ¿verdad? Esto es lo mismo que lo de arriba. ¿Sí? Esto se llama n fuerzas inerciales. N fuerzas inerciales, ¿no? Entonces, esto de aquí genera una ecuación de D'Alembert para cada partícula I, ¿no? Entonces, esa ecuación de D'Alembert para cada partícula I, podemos decir la ecuación individual de D'Alembert para cada partícula será igual a dA dt de dt a dq menos
dt a dq, la primera era de q punto, ¿no? Esto es igual a q i, ¿sí? Y esta es las ecuaciones de Lagrange en forma de fuerzas generalizadas, ¿no? Esta es la famosa ecuación de Lagrange en forma de fuerzas generalizadas. Hay un pequeño truco que se hace para cambiar esa ecuación de Lagrange a la ecuación de Lagrange que relaciona el lagrangiano, ¿no es cierto? La función lagrangiana. Hay un truco más que hay que hacer, pero ya aquí casi prácticamente la tenemos ya en la forma que la queremos tener, ¿no es cierto? Entonces usemos esta ecuación que hemos generado ahorita para resolver un pequeño sistema MCK, ¿sí? Ni siquiera MCK, un sistema MK, bien pequeñito. Aquí tenemos el sistema MK, no MCK, MK. Hagamos este pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos solo una dirección, solo importa una dirección. Una dirección. Y solo hay una fuerza activa, ¿no? Solo una fuerza activa. Una fuerza activa que es esa fuerza del resorte, ¿okay? Esa fuerza del resorte. Vamos a tener la velocidad dada por x punto en dirección n1, solamente tenemos una dirección, está aquí. Entonces la velocidad va a ser x punto en dirección n1 y la fuerza activa va a ser menos kx en dirección n1, en la misma dirección, ¿verdad? Pero en sentido contrario, ¿verdad? Y el punto de equilibrio está ahí marcado con una línea de trazos, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de los elementos de esta ecuación de aquí, ¿no? Si quieren, la vamos a copiar para que la tengan presente en todo momento. Y esta ecuación seguramente se la van a aprender de memoria porque la van a usar mucho, ¿no? A lo largo del curso y de aquí en lo que terminen su maestría. Porque no solamente esta formulación lagrangiana se usa para sistemas mecánicos, sino que hay formulaciones no tanto lagrangianas, pero más hamiltonianas que se usan incluso para sistemas térmicos, ¿no? La misma formulación. Entonces, la ecuación es bastante famosa. Ya, entonces vamos a ver primero T, ¿no? T es igual a 1/2 de la masa por, no sé, el valor absoluto de la velocidad 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es igual 1/2 de mx punto al cuadrado, ¿sí? Q es igual a Q en X, que es básicamente F1 activo por, o producto punto, ese vector de direcciones, ¿no es cierto? 1, 1. Esto es igual a menos kx en dirección n1, ¿no es cierto? Menos kx en dirección n1 por ese vector que es la única dirección en la que el movimiento es permitido, ¿no? ¿Cuál es la dirección en la que el movimiento es permitido? N1, ¿verdad? Estoy proyectando esa fuerza en esa dirección, ¿verdad? Esto resulta ser que me produce menos kx, ¿no? ¿Sí? dt a dx es igual a 0, ¿no es cierto? La derivada de la energía cinética con respecto a la posición es igual a 0. ¿Por qué? Aquí no tengo ninguna variable de posición. La única variable que tengo es la variable de velocidad, esta de aquí, ¿no? Entonces vamos a sacar la derivada de esa energía cinética con respecto a la velocidad. ¿Esta a qué será igual? Mx doble punto, ¿verdad? Perdón, mx punto. ¿Sí? Y por lo tanto, la derivada con respecto al tiempo de esto, ¿no? De dt a dx punto, ¿a qué será igual? Mx doble punto. ¿Sí, no? Entonces, con esto tenemos ya todo lo que necesitamos para reemplazar en nuestra ecuación de Lagrange, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la ecuación de Lagrange? Que esto de aquí menos esto de acá, ¿no es verdad? Perdón, que esto de aquí menos esto de acá, mejor pongámoslo para no aprenderla de memoria, ¿no? Acá está. La derivada con respecto al tiempo de la razón de cambio de la energía cinética con respecto a la coordenada generalizada de velocidad, esto de aquí, menos la derivada parcial de la energía cinética con respecto a al desplazamiento, esto de acá,
es igual a las fuerzas externas, que es esto de acá. ¿Sí? Pongámoslo acá. Mx, doble punto, menos 0 es igual a menos K por X. Miren ustedes que me produce la misma ecuación que si hubiéramos utilizado Newton, ¿no? Más Kx igual a 0. ¿Sí? Mismo resultado. Mismo resultado que con otros métodos. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profesor. Chévere. Entonces, vamos a ver las ecuaciones de Lagrange para fuerzas generalizadas. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Para que quede claro lo que hemos hecho, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Empezamos en las leyes de Newton, ¿sí? Para sistemas de partículas. Para sistemas de partículas. ¿Sí? Es lo primero. Leyes de Newton para sistemas de partículas. En segundo lugar, establecimos restricciones, ¿verdad? Restricciones, ¿sí? Deslizamiento, superficies, ligaduras, cualquier cosa, cualquier restricción que tengamos, ¿no? Y las pusimos en forma de ecuaciones matemáticas, ¿se acuerdan, no? En tercer lugar, hicimos una proyección de las leyes de Newton, en las direcciones en donde es posible el movimiento. El movimiento. ¿Cómo se llama ese proceso? D'Alembert, básicamente, ¿no? Esa dirección en la que es posible el movimiento era ese vector gamma, ¿no? Proyectamos en esa dirección, estamos automáticamente generando el problema de D'Alembert, y al hacer eso ya somos capaces de generar ecuaciones de movimiento, ¿no? En siguiente lugar, reescribimos D'Alembert tal que los componentes inerciales, este es súper importante, ¿no? Reescribimos D'Alembert tal que los componentes inerciales se escriben como energía cinética y los componentes de fuerzas activas se escriben como fuerzas generalizadas. Generalizadas, hay que quedar, ¿sí? Fuerzas generalizadas. Eso es lo que hemos hecho desde que comenzamos dinámica analítica hasta aquí. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hemos planteado es la misma ecuación que ya escribimos en la página pasada para I igual a 1, 2, n, ¿no? Número de coordenadas generalizadas. Las fuerzas activas eran iguales a la sumatoria de J igual a 1 a n de FJ activa, producto punto con ese vector en donde el movimiento es permitido, ¿sí? Y ese vector era JI, si alguien se acuerda, capaz que no, DRJ a DQI, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, de BJ a DQI punto, ¿no es cierto? Entonces T es la energía cinética total y Q era la fuerza generalizada, ¿no? No se olviden de eso, está en la página pasada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hora tenemos? A las y 50 nos vamos hoy día. ¿Sí les parece? 5 y 50 nos vamos. Gracias. Ya, entonces descompongamos esa fuerza, ¿no? Descompongamos esa FJ activa, descompongámosla en dos, ¿sí? ¿Cuáles creen que las vamos a descomponer? Alguno que sea medio curioso. FG más, perdón, FJ más FJ. ¿Alguna idea? Esta de aquí es la fuerza aplicada o las fuerzas aplicadas. Vamos a descomponerlas en un componente conservativo y un componente no conservativo, ¿sí?
conservativo y este no conservativo. Que sería fuerzas en este caso, fuerza conservativa y no conservativa. Correcto, fuerzas, todos fuerzas, ¿no? Estamos hablando de las fuerzas generalizadas. Esas de ahí las vamos a decomponer en las conservativas, que son básicamente, pongámosle aquí nombrecitos, estas de aquí vienen de la energía potencial, ¿no? Vienen de la energía potencial. Energía potencial. Y estas de acá, ¿de dónde vienen? Estas de acá vienen de... no vienen de la energía, no vienen de la energía potencial, ¿no? Todas las demás, digamos así, no vienen de B. Es decir, todas las demás. Todas las demás. ¿Sí? Por ejemplo, fricción, eje, fricción, control, etc. ¿Sí? Todas las demás. Las conservativas vienen de la energía potencial, las no conservativas vienen de todas las demás. Todas las externas, digamos así. ¿Sí? Entonces, una fuerza externa, por eso una fuerza externa es considerada no conservativa, ¿no? O sea, no sé si estrictamente lo sea, pero es simplemente que no proviene de la energía potencial como tal, ¿sí? Entonces, para el sistema, la energía potencial es una función de las posiciones R1, R2, Rn, de cada una de las partículas, ¿sí? Es una función de las posiciones vectoriales, ¿sí? Y se puede escribir también como una función de las coordenadas generalizadas, ¿no es cierto? Esto ya lo saben ustedes bien, ¿verdad? Q1, Q2, Qn, ¿sí? Entonces, la fuerza conservativa que está actuando sobre J, en este caso, Fj conservativa, ¿a qué será igual esta de aquí? Resulta ser que esta es igual al negativo del gradiente, ¿no? El gradiente de cada una de las posiciones Rj, que no es otra cosa que la derivada parcial de la energía potencial o de la función potencial, ¿sí? Con respecto a cada una de esas posiciones, ¿no? Este de aquí es el gradiente de la función potencial. ¿Sí? B es la función potencial. Recuerden que no estamos todavía en el punto en el que la ecuación de Lagrange me relaciona el lagrangiano, ¿no? Estamos en el punto en el que la ecuación de Lagrange me relaciona simplemente la energía cinética. Tenemos que meter ese lagrangiano en algún lado, ¿sí? Y las fuerzas generalizadas, Q sub I es igual a la sumatoria desde 1 hasta n de Fj activas producto punto S vector en el que el movimiento es permitido, ¿verdad? Y esto es igual a la sumatoria de J igual a 1 a n de la función o la derivada parcial de esa función potencial con respecto a RJ punto ese vector en el que el movimiento es permitido, que es básicamente, no quiero, es esto de acá, ¿no? R dividido para dqi, ¿sí? Más la no conservativa, ¿cierto? Más la sumatoria de fuerzas J no conservativas, producto punto por ese mismo vector gamma, ¿sí? J igual a 1 a n. Ahí. Entonces, la primera, esta de aquí, es menos dB a dqi conservativas, ¿sí? Y esta de acá es básicamente QI NC, las fuerzas no conservativas, ¿no? Fuerza generalizadas no conservativas, ¿sí? Fuerzas generalizadas no conservativas. Entonces, tomemos la ecuación de Lagrange y metamos esto que acabamos de sacar, ¿sí? Metamos esto que acabamos de sacar en la ecuación de Lagrange, ¿no? La ecuación de Lagrange estaba por aquí. Menos T. Y este
elemento del lado derecho de la ecuación, esto de aquí, va a ser básicamente menos dB a dQi más QI de fuerzas no conservativas únicamente, ¿sí? Eso es lo que hicimos ahorita. Simplemente abrimos esto en dos y estas las estamos metiendo una por aquí y la otra por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos básicamente esto de aquí, ¿no? Tenemos esto de aquí, paste, ahí, ¿no es cierto? Tenemos esta ecuación y lo que vamos a hacer es un poquito de espacio para meter algo interesante por aquí, ¿sí? Menos dt a dqi. Aquí metamos algo más interesante también. Ahí. Aquí metamos lo siguiente, ¿no? Aquí metamos menos dB a dqi, ¿no es cierto? Así. Simplemente estoy pasando del otro lado. Esto de acá lo paso acá, ¿sí? El QI de no conservativo queda solito del lado derecho y aquí voy a meter algo súper interesante. Aquí voy a meter lo siguiente. Spoiler alert. Vamos a hacer primero. Como la energía potencial depende solo de las coordenadas generalizadas QI, ¿no? De esta manera, yo sé que la derivada de las energías potenciales o de la energía potencial con respecto a las coordenadas generalizadas velocidad es igual a 0, ¿verdad? Entonces, esto de aquí lo voy a poner acá. Básicamente estoy sumándole 0, ¿no? Menos du o dB a sobre dqi punto. No es punto, es ahí nomás, ¿no? Ah, no, es punto, sí. Es punto. Me quedó horrible. A ver, vamos a hacerlo bien. dqi punto. Ahí sí. ¿Ya? Entonces estoy sumándole 0 a esa expresión de la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Y esto es lo que me define la función de Lagrange. Básicamente, aquí estoy definiendo la función de Lagrange, ¿no? El lagrangiano que se llama, ¿no? Esto define la función de Lagrange o lagrangiano. L, o algunos autores usan L manuscrita, que es básicamente T menos B, ¿no? T menos B. Entonces la ecuación de Lagrange final me va a quedar la razón de cambio de el lagrangiano con respecto, el parcial del lagrangiano con respecto a velocidades generalizadas, menos parcial del lagrangiano con respecto a posiciones generalizadas, es igual a las fuerzas generalizadas externas realizadas por fuerzas no conservativas, ¿sí? Fuerzas generalizadas externas no conservativas. Y esto para I igual a 1, N. ¿Sí? 1N. Esta es la forma estándar de la ecuación de Lagrange. La primera parte son las fuerzas inerciales conservativas. Fuerzas inerciales conservativas. Y la segunda parte, esta de acá, es todo lo demás. Todo lo demás. O sea, está puesta en otra nomenclatura nada más el tema este, ¿no? Sí, de otra forma, pero esta es la ecuación de Ajá. Lagrange, la forma estándar. Ujú. ¿Sí? Con esta ecuación vamos a hacer maravillas, o podemos hacer maravillas. ¿Sí? Lamentablemente quedan 3 minutos. Si quieren, en esos 3 minutos hagamos este ejemplo, pero así volando, y si es que me falta tiempo, yo lo subo completo en el Canvas, ¿sí? Tenemos un sistema, este sí es un sistema MCK, ¿sí? Este sí es un sistema MCK, porque ya incorporamos el amortiguador, ¿no verdad? Entonces, la energía cinética es igual a 1 medio de m por la velocidad al cuadrado. La energía potencial, ¿a qué será igual? A 1 medio de k por x al cuadrado, ¿no es cierto? La energía potencial es únicamente la producida por ese resorte. La coordenada generalizada única que tenemos es x, ¿sí? Y esa fuerza del amortiguador entra en todo lo demás, ¿no verdad? Entra en todo lo demás. Entonces, L es igual a T menos U o menos B. Esto es igual a 1 medio de mx punto cuadrado menos 1 medio de k por x cuadrado, ¿verdad? Ese es mi lagrangiano. Parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad,
¿A qué será igual? A mx punto, ¿no es cierto? Razón de cambio de eso, ¿a qué será igual? Mx doble punto, ¿verdad? Parcial del lagrangiano con respecto a la posición menos kx, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Fuerzas no, o si quieren, no, fuerzas no conservativas, en este caso la única fuerza no conservativa son todas las demás, menos Cero. c por x punto, ¿verdad? Ah, Tenemos pues que, el del disipador. claro, el del disipador, tenemos que tener en cuenta la dirección de la fuerza, porque este es un vector, ¿no? Este es un vector, hasta aquí es un vector todavía, ¿no? Y esa fuerza generalizada, no conservativa, va a ser igual a esa fuerza no conservativa, punto, la dirección en la que el movimiento es permitido, ¿verdad? De R a dx, ¿no? Donde R es igual a, básicamente, X en la dirección N1, ¿no es cierto? Entonces, de R a dx es igual a el vector dirección, básicamente. Este simplemente es ese vector gamma, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto va a ser igual a menos Cx punto en dirección N1, producto punto con N1. Y esto simplemente me da menos Cx1, punto. O menos Cx, punto. ¿Cuál es la diferencia entre este resultado y el que está con la variable parcial de Lagrangiano en relación a x punto? Que sería igual a mx punto. Esta de aquí no es una fuerza que va dentro de las fuerzas activas, ¿no? De las fuerzas Ok. conservativas. Esta es una fuerza que va... Las fuerzas que van en esa derivada que tú me dices son únicamente aquellas que provienen de energías potenciales, ¿sí? Cualquier otra fuerza que no proviene de energías potenciales va en todas las demás. Entonces, no es muy difícil. Las que provienen de energías potenciales son solo dos. Claro, lo que pasa es que, Elástica y gravitacional, nada más. claro, ¿sí? lo que pasa es que como tiene mx punto, que significaría velocidad, ese de ahí parecería, o sea, yo sé que no es, pero parecería que se involucraría bien con la fuerza disipativa de C por X No, 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 punto. no, 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 nada que ver, cuidado. Esto de aquí Ok. simplemente es la operación matemática de sacar la derivada del lagrangiano con Ah, respecto a ok, la ok, velocidad, ok. ¿no? No tiene nada que ver, ok. No tiene Solamente nada que ver, no, 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 nada que ver. es La operatividad nada más. fuerza Ok, ok. disipativa está por Ya, ya. acá, ¿sí? Ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Buena pregunta. Ya, entonces reemplacemos todo en la ecuación de Lagrange, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Pero ya no es con T, sino con L, ¿no? Entonces, pongamos aquí L, y esta de acá ya no es QI, sino QNC, ¿sí? Así. Entonces, reemplazando directamente me da, ¿no? M, X doble punto, más KX es igual a menos CX punto, ¿no verdad? Y esto me da la ecuación famosísima, MX doble punto más CX punto más KX igual a 0, ¿no? Sacar la ecuación de movimiento de un sistema MSK con lagrangiano es súper fácil comparado con Newton, sobre todo si tenemos un sistema de más de 1 grado de libertad. Y ahí queda nuestro ejemplo, listo. Doctor, de ahí a veces toca calcular la frecuencia de todo el sistema. Claro, pero eso ya es parte del problema de vibraciones, ¿no? Eso ya no es dinámica analítica, sino eso ya es un problema de vibraciones. Aquí divides para m, k sobre m es la frecuencia natural, y c sobre m es igual al 2 omega z, ¿verdad? 2 omega nz, que ya de ahí puedes sacar tu razón de amortiguamiento, ¿no? Pero eso ya hasta aquí llega la dinámica. De aquí para adelante ya es análisis modal, ¿sí? ¿Eso era tu pregunta? Sí, doctor. Ya, chévere. ¿Alguna pregunta, chicos? Bacán, entonces nos quedamos aquí, nos vemos el día viernes. Estén Muchas pilas gracias. en Canvas para cualquier cosa que suba, tarea, lo que sea. Y estoy a las órdenes por el email. Un saludo. Chao, chao. Mi Pasen bien. nombre, gracias.